En Bolivia, el presidente Luis Arce puso fin a la administración privada de fondos de pensión. Lo hizo por decreto y a partir de mayo. Claro, el país tiene un creciente déficit y las fuentes de financiamiento cerradas. El presidente boliviano decidió capturar por eso los fondos de las administradoras privadas, tomando un camino plagado de denuncias de corrupción y contratos con Rusia e Irán que está tramitando Bolivia. Para analizar este tema estamos en contacto con Jaime Dunn, consultor financiero en Bolivia. Muy buenas tardes, Jaime. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Mariela, buenas tardes. Un gusto estar aquí y poder participar de tu programa. Igualmente, y claro, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos fondos que pertenecen a los ahorristas? Bueno, sí, Mariela, y es importante una primera aclaración. Resulta que el tema de pensiones se trata en la reforma constitucional el año 2009 y ya desde el año 2010, con la ley 065 de pensiones, se establece que las administradoras de fondos de pensiones privadas tienen que pasar inmediatamente bajo lo que sería la nueva administradora pública, que es la gestora de pensiones. Y eso en realidad es algo que ya se sabe desde el año 2010 y evidentemente lo que ha sucedido es que la gestora ha tomado prácticamente más de 11, 12 años en prepararse para eso y la fecha límite es ahora en mayo. Entonces, no es tanto como que el presidente recién ha decidido hacer esto, sino que la Constitución ya lo establecía, pero la verdad, Mariela, es que para el 90 o más % de los bolivianos es noticia nueva, cuando ya estuvo anunciado en la ley y en la Constitución hace 11, 12 años. Claro, entiendo que Bolivia contaba con un sistema privado desde el año 97 y que eso ya había sido zanjado en contrario en la Constitución del 2010. Pero claro, se da esto en un contexto muy difícil, ¿no?, para Bolivia y en el que evidentemente con este déficit creciente y sin posibilidades de financiamiento resulta por lo menos llamativo que bueno, ¿no?, que sea en este contexto que el presidente termina por decreto tomando esta decisión, siguiendo de todas maneras el proceso constitucional. Sí, Mariela, lo que sucede es que en realidad en estos años ha habido por lo menos unos 5 o 6 intentos de que la gestora tome los fondos de pensiones, pero la misma gestora no tenía la capacidad operativa, ni administrativa, ni tecnológica para hacerlo y fueron intentos fallidos. Y evidentemente ahora que los recursos, las reservas, los ingresos del país están a los niveles más bajos por las exportaciones de gas al Brasil, a Argentina, pues de pronto sí nos encontramos en una situación donde ya se está volviendo realidad ese tiempo de espera que había, y por supuesto es un momento muy crítico desde el punto de vista que la misma psicología de la gente no está preparada para este cambio más grande, y como te digo, la mayoría de la gente se está enterando recién que esto va a suceder ahora el mes de mayo, y evidentemente esto se suma a las noticias de un problema en reservas, en dólares en físicos y todo lo que estamos escuchando como malas noticias últimamente. Sobre eso quería preguntarle un poco cuál es la situación de las finanzas públicas en Bolivia, y lo hemos visto también hace algunos días cuando hicieron fila las personas para comprar dólares a un tipo de cambio oficial. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, lo que sucede, Mariela, es una combinación de varios factores, pero primero decirte que desde el año 2014, que fue el momento más importante, el más alto en ingresos por exportaciones del país, especialmente exportaciones del Estado a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y toda la industria petrolera y gasífera en Bolivia, de tener ingresos de más de 6.500 millones de dólares por exportaciones a favor del Estado. Hoy en día eso ha caído a cerca de 2.500, 2.600 millones. Venimos con un deterioro
muy constante, muy contundente de las reservas internacionales, que de más de 15.000 millones de dólares bajaron a debajo de los 3.600 millones. Y lo que ha llamado mucho la atención es que básicamente en los últimos 4 o 5 meses, de tener reservas en efectivo cerca a los 1.000 millones de dólares, hemos llegado a los 300 millones. Entonces eso ha encendido las alarmas para la población, y la población ha buscado respuestas, y inmediatamente el Banco Central, con una política, en mi opinión, muy mala, una política comunicacional pública, no dice qué está sucediendo, y eso genera especulación. Es más, te comento que desde el 8 de febrero, hace más de un mes, no hay información por parte del Banco Central sobre cuál es el estado real de las reservas, y como te darás cuenta, falta de información genera especulación. Jaime, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto dinero va a poder disponer con esta apropiación el Estado boliviano? Bueno, una vez que las AFPs están bajo el control del Estado, las AFPs tienen entre ambas, son 2 AFPs, cerca de 24.000 millones de bolivianos. Entonces tampoco hay que aclarar para el gobierno, no es que tiene acceso directo a eso, en el sentido de que prácticamente el 95% de ese dinero, al 90-95% ya está invertido. Ya está invertido en el Estado, cerca del 30%, en el sistema financiero cerca a un 52-54%, y el resto entre bonos soberanos que tiene Bolivia en el exterior, cerca de 1.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, y el resto en el sector privado. Entonces, eso es también importante aclarar, porque recibe una cartera, un portafolio donde el efectivo no está disponible inmediatamente, pero por supuesto, siendo un gobierno cuyo modelo económico, llamado social, comunitario y productivo, tiene énfasis en financiar empresas estatales, empresas públicas, hay un miedo natural de la gente de pensar de que ahora tienen una nueva fuente de financiamiento. Antes fue el Banco Central ha sido un financiador muy grande de las empresas públicas, y no teniendo recursos el Banco Central, es muy lógico que la gente ate una con la otra y piense que obviamente de los fondos de pensiones se puede dar el financiamiento a las empresas estatales. Entiendo que parte del dinero está invertido en bonos, pero aún así, y si usted puede redondearnos una cifra en dólares de cuánto dinero estamos hablando, ¿no? Que está actualmente en manos de las administradoras, y de lo que va a poder disponer el Estado boliviano a partir de ahora o cuando venzan esos bonos. Y bueno, como le decía, son el equivalente a 24.000 millones de dólares el valor de todo ese portafolio administrados por los fondos de pensiones. Todo está invertido a través de valores de oferta pública, es decir, en el mercado de valores. Ahora, es cierto también que mensualmente este portafolio y la colección de recursos de los fondos de pensiones es más o menos de entre 150 a 180 millones de dólares mensuales, y ya el Estado a través de nuevas emisiones está absorbiendo cerca del 70-80% de esas emisiones. Entonces, antes de pasar realmente a la gestora directamente, ya hay una absorción de recursos por parte del Estado, de los recursos de las AFPs. Entonces, cuando entra la gestora, evidentemente otra vez hay un miedo natural de que eso vaya a ampliarse aún más. Jaime, su opinión como consultor, ¿esto es bueno o no tan bueno para los bolivianos que son los dueños de esos fondos? Bueno, lo que te puedo decir, Mariela, la experiencia en Bolivia, como en todas partes del mundo, cuando hay una administración por parte del Estado, las cosas no han ido muy bien, tenemos resultados muy pobres, es más, el hecho de que las empresas del sector hidrocarburífero fueron nacionalizadas en su momento nos ha llevado a esta triste realidad donde se nos acabó el gas. De ser un país gasífero cuando estaba todo en el sector privado, pasa al sector público y nos quedamos absolutamente sin nada, a tal punto que ustedes, Argentina, un gran cliente de Bolivia, tiene que ver alternativas. Entonces no solo creamos una situación de finanzas complejas para el propio país, sino que hasta perjudicamos a nuestros clientes como
como la Argentina. Entonces, ya teniendo esa experiencia, otra vez que la administración del Estado nunca ha sido realmente buena, obviamente es un miedo muy natural cuando de dos AFPs, de dos fondos de pensiones que son privados, se pasa a uno que es de administración estatal, donde ni siquiera va a existir la competencia. Entonces eso es muy complejo y naturalmente causa mucho temor y, por supuesto, especulación. Porque por otra parte también le pregunto cómo está portándose el Estado boliviano respecto de sus ciudadanos, ¿no? La gente está viviendo bien, está recibiendo servicios. Bueno, es innegable que cuando tú tienes mucho dinero y lo distribuyes a la gente, evidentemente tiene un impacto desde el punto de social muy positivo en ciertos grupos sociales. Pero el tema es que toda política de Estado debe ser sostenible en el tiempo. Es decir, ese bienestar que se tiene no debe ser temporal, sino sostenible en el tiempo. Lo que estamos viendo es que una política económica basada básicamente en el consumo y en el gasto y generando déficits fiscales constantemente, ¿no? Lamentablemente, países como Argentina tenemos también el mismo tema. Tarde o temprano se acaba el dinero y si no hay una fuente alternativa de ingresos, bueno, ese modelo económico te va a pasar la factura y te la va a cobrar. Estamos ya viendo el agotamiento de este modelo de extremo consumo y gasto, donde evidentemente muchas familias, empresas se han beneficiado, pero eso no significa que sea por sí mismo un modelo exitoso, porque un modelo económico exitoso es aquel que es sostenible en el tiempo y no simplemente por un periodo coyuntural o político. Y por eso además le preguntaba si el Estado boliviano está siendo eficiente en prestar educación, seguridad y salud. Bueno, hay mucha inversión, mucho más que antes que se ha estado yendo a temas de educación y salud, pero otra vez es una descoordinación total. Tú no sabes, si yo te digo la cantidad de hospitales que están construidos, pero no hay médicos, o de colegios construidos donde ni siquiera tienen inmuebles o pupitres o mesas para trabajar los alumnos, ni siquiera hay profesores suficientes, eso te demuestra esta política que lo importante es gastar, ¿no es cierto?, es consumir, ejecutar la inversión pública, eso ayuda al Producto Interno Bruto, es parte del crecimiento, pero es parte de un crecimiento que no es óptimo. Evidentemente ciertas regiones ven sus colegios, ven sus hospitales, pero la calidad del servicio en algunos lugares simplemente ni siquiera funciona porque no tienes el personal adecuado. Muy bien, Jaime Dunn, consultor financiero en Bolivia, sobre la decisión del presidente Arce de poner fin a la administración privada de fondos de pensión. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. A ti las gracias, Mariela. Buenas tardes.